queremos saludar a aquellos hermanos que se conectan cada vez, amén, en este su programa. Muy contentos de poder estar aquí y compartir las experiencias que Dios nos ha dado, aunque son experiencias que hemos tenido quizás años atrás, pero las recordamos como si fuesen el día de ayer, porque son experiencias de Dios en nuestras vidas, mostrándonos su amor, mostrándonos su misericordia inmerecida. ¿Cómo no acordarnos? ¿Cómo no recordarnos de esa gran manifestación del poder de Dios sobre nuestras vidas? Es por eso que en este programa hay hombres y mujeres de Dios que un día se pusieron en las manos del Señor y también nos comparten esas experiencias que nos hacen sentir con ese sumo gozo en el corazón de saber que Dios es un Dios de misericordia. Amén. Y en esta hora tenemos la gran bendición de poder contar con la participación de la pastora Marixa Montoya de Martínez, esposa del supervisor Gerardo Martínez, supervisor de la obra Movimiento Misionero Mundial en la República de Chile. Ella estará con nosotros compartiéndonos sus experiencias. Amén. Compartiendo aquellas hermosas experiencias que marcaron su corazón hace muchos años atrás y que hoy estará con nosotros en este su programa. Amén. Compartiendo y nos llenaremos de gozo también. Así que gloria al nombre del Señor. Maravilloso Cristo. Gloria al Señor. Damos un cordial saludo a todos nuestros hermanos y amigos que hoy nos sintonizan en este su programa, Una Experiencia con Dios. Estamos muy contentos de poder llegar nuevamente a sus hogares. Les saluda a su hermana Miriam López y le pedimos perdón, hemos tenido unas fallas técnicas, pero aquí estamos para gozarnos de este bello programa. Hoy nos visita nuestra amada pastora Marixa Montoya de Martínez, esposa del reverendo Gerardo Martínez, supervisor del Movimiento Misionero Mundial en la República de Chile. Y nos sentimos muy contentos de poder tenerla hoy con nosotros. Es que esperamos gozarnos de todas las experiencias que el Señor le ha permitido vivir durante toda una vida, porque ella desde muy niña conoció al Señor. Y queremos, antes de iniciar y antes de darle parte al saludo a nuestra amada pastora Marixa, queremos extender un cordial saludo a todos nuestros hermanos de la República de Chile, todos nuestros hermanos que nos están sintonizando, también un saludo muy especial al reverendo Gerardo Martínez, gloria al Señor, un saludo también muy especial a todos nuestros hermanos del movimiento, que nos están sintonizando en la página del MMM Arequipa, a nuestro pastor reverendo Josué Ascarrús, gloria a Dios, a todos nuestros hermanos de la hermosa iglesia de Villa María del Triunfo, que también nos están sintonizando, al pastor Andrés Espejo, y un saludo muy especial y fraterno a nuestras amadas iglesias del Movimiento Misionero Mundial en Camaná y en Palomino, es donde está pastoreando mi amado hermano Daniel López y mi amado esposo Sergio Salazar. Que Dios me los bendiga mucho, mis amados hermanos, siempre los llevamos en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Hoy quiero dar parte con unas palabras de saludo a nuestra pastora Marixa Montoya de Martínez. Gracias, hermana Miriam, hermana Charito, qué bendición estar con ustedes, compartir con ustedes también esta plataforma. Un saludo especial para el pastor Luis Mesa, su esposa, el pastor Rodolfo, la pastora Rita, el pastor Josué, su esposa también, el pastor Daniel allí de Camaná y el pastor Sergio de Palomino y todos los pastores y oficiales que nos están sintonizando y este bello pueblo del Señor allí en Perú. Me gozo especialmente estar con ustedes y muchas gracias por la invitación y un fraternal saludo también de toda mi familia y en especial de mi amado esposo, el pastor Gerardo Martínez. Gloria al nombre del Señor. Gracias damos a Dios. Gracias, pastora, por aceptar la invitación, amén, a este programa y para así también poder compartir con usted en esta tarde. Pero antes quisiera dar lectura a un texto bíblico
que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, verso 6, que dice así con la bendición de Dios. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Amén. Quizás este fue precisamente el texto bíblico que Dios le dio a la pastora Marixa hace muchos años, cuando ella todavía era una niña y no entendía todavía las cosas de Dios, pero Dios tenía propósitos con su vida. Dios llamándola desde muy temprana edad para poder trabajar en ella, y ella también amando al Señor, involucrada en las cosas de Dios desde muy temprana edad, sin pensar que Dios tenía un lugar, Dios tenía propósito con ella, como lo tiene también contigo, hermana, hermano que me escuchas, porque cuando Dios nos llama con propósito. Amén. Fue precisamente este versículo que a ella le impactó. Y desde ese momento que ella lo escuchó a través en una escuela dominical, a través de los labios de su maestra, ella lo cogió en su corazón y fue como aquella hormiga que se metió a trabajar, que se involucró de una manera tan profunda en la obra de Dios, que no cesó de trabajar. Y es Dios viendo su trabajo, viendo su esfuerzo, viendo ese amor por la obra de Dios. Dios la escoge y la saca de su país para hoy estar en la República de Chile, allí trabajando juntamente con su esposo y realizando una grande labor. Qué maravilloso es Dios. Por eso, hermano, hermana, cuando nos ponemos en las manos de Dios, es que Dios tiene propósito con nosotros. No solamente es para quizás poder cargar una Biblia o tener una etiqueta, ¿no? Como de nombre, como cristiana, sino que Dios quiere que nos metamos con Él, a buscarlo, a poder profundizarnos con Él. Quizás hoy día estamos pasando esta cuarentena, pero en esos momentos donde no había la cuarentena, en esos tiempos allí involucrados en los aires libres, involucrados en las campañas, eso es lo que quiere ver Dios en nosotros, que nos involucremos y nos esforcemos sobre todo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que en esta hora, pastora Marixa, una vez más, Dios le bendiga. Y quisiéramos hacerle la primera pregunta. Es impactante escuchar, ¿no?, el obrar de Dios en los niños. Y cómo es que a tan tierna edad ellos pueden tener experiencias tan profundas con Dios. Usted es un vivo ejemplo de ello, ¿no? Porque usted recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador a la edad de 8 años. Fue investida del poder desde lo alto a la edad de 9 años. Y a los 10 años, amén, usted se convirtió en miembro de la iglesia. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. Gracias, hermana Charito. Tiene toda la razón. El texto que usted ha leído como base, pues fue el primer texto que yo escuché en mi vida de la Biblia. Llegamos a la iglesia junto con mi madre cuando yo tenía 8 años. Mi mamá, en un momento muy difícil en su matrimonio, se acercó al Señor, y en esa primera escuela dominical que estuve, la maestra, la profesora, la hermana que estaba ahí, nos enseñó a ese grupo de niños que estábamos allí ese texto: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y eso fue, como usted decía, como esa hormiga, y yo la siento como una semilla que se sembró en mi corazón. Fue impactante, amé la palabra desde ese momento, la recibí con gozo, con alegría. Era una niña, como usted dice, pero dentro de mí ocurrió algo especial. La palabra se grabó en mi corazón. Llegamos, yo soy de Medellín,
de Medellín, Colombia. Allí mi madre, teniendo 28 años, llegó con 3 hijos al Señor, sola. Mi papá no estaba en ese momento, pero yo era la mayor, tenía 8 años, mi hermano el que sigue 7 y el que sigue 6. Con 3 niños, mi madre llega allí y llegamos ahí después de que mi madre allá había escuchado también por varias semanas el programa Impacto Evangelístico, que se estaba allí domingo tras domingo, que lo colocaban allí en una emisora en Medellín. Mi mamá primero había ido a otra iglesia, pero ella dijo, no sentía ese gozo, pero cuando ella fue al movimiento, escuchó al hermano Ortiz, dijo, esa es la iglesia que el Señor quiere que yo vaya, anotó toda la dirección y comenzamos a estar allí en la iglesia era pequeña, era un grupo reducido, pero era una iglesia donde se sentía la presencia del Señor de una forma especial, donde nos movían a orar, a buscar a Dios en las madrugadas. Teníamos la ventaja que vivíamos relativamente cerca de la iglesia, nos íbamos caminando todas las mañanas, a las 5 de la mañana, íbamos allá a la iglesia a orar, a buscar la presencia de Dios. Mi mamá iba con nosotros 3, lógicamente, y aprendimos a orar desde ese tiempo. No iba a dormir a la iglesia, no, íbamos a orar, mi madre y yo, al ver la situación de mi casa, de mis padres, pues eso siempre se puso en mí el deseo de clamar, de orar, de interceder. En todo ese tiempo, en todo ese año, fue un año especial, reitero, era un ambiente hermoso que había en esa congregación de búsqueda, de ministración del Espíritu Santo, de ver cómo el Señor bautizaba a otros niños con el Espíritu Santo. Y eso también se puso en mi corazón, yo lo anhelaba, deseaba que viniera esa visitación del Espíritu Santo en mí. Hubo esa hambre, esa sed de Dios. Era una cosa general, no simplemente era para los jóvenes, para los adultos, sino que para los niños que estábamos en esa época éramos pocos, pero teníamos ese deseo también de ser llenos. Y como usted dijo, hermana Charito, pues a mí el Señor me bautizó a la edad de los 9 años con su Espíritu Santo en un campo blanco, que estábamos haciendo un culto, amén, íbamos, estábamos en ese deseo, en ese gozo, en ir a todos los campos blancos, a las evangelizaciones, a los ayunos, a las vigilias, a la búsqueda de Dios, y eso se fue empapando en mi corazón. Y gracias a Dios, pues el Señor me bautizó esa vez, tengo así latente en mi mente el lugar específico donde el Señor me bautizó, el fuego que entró a mi corazón, y hubo esa administración de hablar en lenguas, de danzar en el Espíritu, fue algo especial. Después de que el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, pues se despertó cada día en mí el deseo de buscarle más, de leer la palabra. Se despertó en mí siendo una niña, yo ahora, bueno, soy adulto y veo a muchos niños, pero era en mí innato, era una necesidad de leer la palabra del Señor. Después de que el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, yo le decía a mi pastor que me bautizara, tenía 9 años, él me iba postergando a ver hasta dónde me postergaba, pero él veía en mis frutos también, frutos que estaba yo también en los ayunos, que estaba ahí y que tenía una vida de devoción, de búsqueda, no simplemente de ir a jugar a la iglesia. Yo no iba, no me acuerdo nunca haber ido a jugar a la iglesia. Siempre me acuerdo de haber estado ahí en una comunión íntima con el Señor. Entonces mi pastor, bueno, después de que recibimos la doctrina, yo la recibí, yo anotaba todos los textos, anotaba todas las predicaciones, estaba al tanto, era una niña, pero estaba ahí y necesitaba esa presencia de Dios. Y yo le decía, pastor, a mí el Señor me bautizó, ¿qué me impide, cierto, ser ahora bautizada? Y él me dio esa oportunidad. Ahora yo veo, pues yo veo ahora los niños de 10 años y yo digo, fue Dios quien despertó en mí ese deseo, Él me bautizó y gracias a Dios, hasta el día de hoy puedo decir, nunca me he separado de ese amor grande, de esa huella que el Señor puso en mi corazón, de esa presencia gloriosa del Espíritu Santo. Entonces, yo digo, fue una experiencia que Dios la hizo en mí siendo una niña. Yo animo a todas las maestras de escuela dominical que a veces, muchas veces las maestras de escuela dominical pareciera que no es un ministerio grande,
que no es importante, pero es tan importante la labor de cada maestra de escuela dominical, porque usted no sabe lo que esa palabra, ese texto, por insignificante que usted vea, pueda quedar grabado, marcado en el corazón de un niño y pueda ser buena tierra y dar fruto a cierto, mucho fruto en esos corazones. Así que animo a todas las maestras de escuela dominical que lo sigan haciendo con mucho amor. Y mi oración siempre le he dicho al Señor, Señor, como me marcaste a mí, marca también a tantos niños todos los días mi oración, mi clamor, no solo a mis hijos, a mis nietos, sino también a todos, a una niñez que necesita de esa presencia del Señor. Gloria a Dios. Así es. Gloria al Señor. Nuestra amada hermana pastora Maritza nos está contando una bella experiencia que Dios le permitió vivir aún desde su niñez. Yo también hace un tiempo leí la historia de una gran mujer de Dios, una misionera que salió hacia el África y cuando estuvo allá predicando, le cerraron todas las puertas en ese país a donde ella fue, pero tuvo la oportunidad de tener a un solo niño a quien día por día le predicaba la palabra de Dios, le enseñó el amor de Jesucristo y ese amor de Dios penetró el corazón de aquel niño. Fue el único a quien ella pudo predicarle de la palabra de Dios. Aquel niño recibió a Jesucristo, aquel niño creció, esa misionera murió, partió a la presencia del Señor. Aparentemente no había dejado fruto, pero aquel niño se convirtió en un misionero. Y aquel niño, cuando creció, revolucionó todo ese pueblo. Toda esa ciudad se convirtió, toda esa aldea, perdón, porque era en el África. Toda esa aldea se entregó a Jesucristo. Qué importante, qué maravilloso es el trabajo en nuestros niños. Y queremos pedirle también, hacerle una segunda pregunta a nuestra amada pastora Maritza, que hoy nos acompaña. Es un tema que les encanta mucho a los jóvenes y queremos preguntarle, hoy en día los jóvenes toman un poco ligero el tema del enamoramiento, noviazgo y matrimonio, dejándose llevar por sus gustos. Evidencia de ello es la ruptura temprana de los matrimonios. Usted entendió desde su adolescencia la importancia del matrimonio, encomendó su futuro y Dios le dio su compañero. Compártanos, amada pastora, su experiencia. Sí, hermana Miriam. Bueno, reitero, pues mi vida fue dentro de la iglesia. Pasé mi niñez, mi adolescencia y parte de mi juventud dentro de ella. Y en mí siempre está el recuerdo que yo me enamoré del Señor y le agradezco porque el Señor me cautivó con esas cuerdas de amor, sedujo mi corazón desde muy niña. Entonces, yo vivía para el Señor y una de las peticiones que yo, teniendo 12, 13, 14, 15, siempre le decía, Señor, yo soy tuya, pero quiero que cuando yo pueda orar con alguien, ese sea la persona indicada para mí. Yo no quiero tener en mi lista, oré con aquel, con aquel, con aquel. No, Señor, yo quiero realmente, primero mi vida es tuya y mi vida estaba enfocada en eso, en servir a Dios, en amarle con todo el corazón y había en mí ese anhelo, ese deseo y mi petición era ese, Señor, después de yo servirte, de amarte, y yo quiero realmente que el que va a compartir también mi vida, el que va a ser mi compañero, pues también pueda ser alguien que te ame a ti. Amén. Y Dios lo hizo. Estuvimos ahí dentro de la iglesia, mi esposo, el pastor Gerardo, pues él llegó a Medellín, él ya era pastor. Yo era pequeña en ese tiempo, yo tenía como 13 años, más o menos, cuando él llegó. Fue líder de la congregación ahí de los jóvenes. Él tuvo un accidente después de haber pastoreado varias iglesias, tuvo que llegar ahí en su recuperación, él se quedó ahí también trabajando, siendo un apoyo, era líder no solamente de jóvenes, sino también del grupo de predicación. Y bueno, estuvimos insertados en ese tiempo. Yo siempre lo miré como un pastor también, no hubo en nosotros como una relación tampoco, nunca, nunca jamás hubo una relación, él era nuestro líder, era nuestro pastor también, pero en mí había un amor, un interés
que a nadie se lo decía, sino que yo siempre le decía, Señor, tú sabes que yo quiero realmente que esa persona que tú me des sea la primera con la que yo comience a orar. Yo no quiero equivocarme, no quiero, Dios mío, no. Tú conoces mi hoy, mi ayer, mi mañana. Y en medio de eso apareció un joven que pues que yo le agradaba. En mí no había ese interés en él. Él decía, pero tenemos que orar, yo siempre le decía que no. En mí yo no sentía hacia ese joven. No me gusta. Y yo le decía, Señor, yo necesito que tú me guíes, que tú me ayudes. Yo no voy a aceptar a este joven si tú no haces algo en mí. Y él me hablaba y me insistía, y bueno, a esto yo también estoy orando. Él me decía, yo ayuno, lloro, bueno, yo también, pero a mí Dios no me ha dicho nada. En una noche, yo me fui a una vigilia que teníamos y yo le decía, Señor, yo necesito que tú me des una respuesta. Tú sabes cuál es mi petición, que siempre lo he tenido desde hace muchos años atrás. Yo conversaba con el Señor. Yo necesito una respuesta. Mira, este joven que está interesado en mí, pues aparentemente era un buen muchacho que buscaba a Dios. Era un buen muchacho, un excelente muchacho. No había otra cosa como que uno dijera, no, era un excelente muchacho. Pero en mi experiencia, se lo digo así, hermana Miriam, hermana Charito, yo estaba orando y yo sentí una voz de Dios dentro de mi corazón fuerte, que Él me dijo, no es mi voluntad. Cuando yo sentí eso, yo miré para todos lados y yo lloraba, era una noche de vigilia. Y yo decía, Dios, tú eres tan fiel. Entonces yo le digo a los jóvenes, Dios es tan fiel y Él conoce tanto nuestros corazones y sabe. Por eso uno desde pequeño hay que empezar, los adolescentes, los jóvenes, nosotros como padres, orar por ellos, que Dios también tenga misericordia, pero cada joven tiene que orar también por su compañero. Y esa fue mi experiencia. Entonces yo le dije a este joven, mira, definitivamente no. Dios trató conmigo y no. Él insistió, yo siempre le decía, no, había un no de Dios. Dios me había dicho no, y era un no. Entonces eso paró allí. Él, de todas maneras, no, yo ya sabía que en mí era un no. O sea, aunque él hablaba y él me decía y él buscaba, no, siempre fui clara en eso. El que es mi esposo, el pastor Gerardo, fue llamado a la obra misionera acá en Chile. Él se vino en el año 85. Nosotros todavía no había una relación tampoco, no. Pasó los tiempos, él estuvo aquí como hasta en el 87, que él me llamó por teléfono y me dijo que si comenzábamos a orar, a buscar a Dios, que él había sentido, bueno, yo era un sentir que yo tenía, dentro de mí también había esa atracción y había como que me gustaba. Yo le dije, bueno, Señor, si este es, amén. Empezamos a orar. En ese tiempo no es como ahora, que los muchachos de ahora pasan metidos hablando día y noche, porque las comunicaciones se les facilitan. Él estaba acá en Chile. Chile no es el Chile que soy, sino que estaba en medio también de esa opresión del ejército, de militar, y era muy difícil las comunicaciones, era por carta. Era una carta, a veces duraba 2 meses para que llegara una carta, y de vuelta otro mes. Nos llamábamos por ahí cada 3, o él me llamaba cada 3, 4 meses, y estuvimos orando así todo un año. De repente él dejó de hablarme, fue porque cayó enfermo aquí, él le dio tifoidea con hepatitis, no tenía teléfono, no, estuvo muy mal. Y lloraba, en medio de todo eso lloraba y yo le decía, Dios mío, ¿qué pasa? No había no sabía ni que estaba enfermo. Yo decía, hubo como un silencio. Y yo decía, en este silencio, yo, Señor, ¿qué pasa en este silencio? ¿Será que ya tú no quieres esto? Pero bueno, después él se comunicó conmigo y era que estuvo enfermo 2 meses con tifoidea y con hepatitis aquí en Chile.
y ya él dijo, bueno, comenzamos, y yo no, las cosas siguen, yo estuve orando y seguíamos orando, buscando a Dios a través de cartas y todo. Después él llegó y en un mes, allá cuando él fue de nuevo a Colombia, dijo, nos tenemos que casar en este mes urgentemente. Vino a ir me pidió la mano y nos casamos inmediatamente. Así que desde ese tiempo estamos aquí y ya llevamos 31 años de casado y Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es Dios, hermano, joven que me escuchas, jovencita que me escuchas en esta tarde. Qué bueno es hacer la voluntad de Dios. Es que cuando hay una joven, cuando hay un joven temeroso, porque entendamos que hay una decisión muy importante. Después de aceptar a Cristo, después de saber dónde vamos a pasar la eternidad, hay una decisión también muy importante aquí, en esta tierra. ¿Con quién me casaré? Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar siempre. No de repente con el joven o la joven que aparezca allí, ¿no? A la primera, como la pastora, porque ella quería hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, está sometiéndose a esa voluntad divina, a ese propósito divino por el cual hemos sido también llamados. Y hoy vemos los frutos de esa verdadera voluntad de Dios, una familia preciosa que sirve al Señor, que ama al Señor, y la verdad, ese es el regalo que recibimos de parte de Dios cuando nos sometemos a esa voluntad del Señor. Amén. En esta hora también, pastora Marixa, quisiéramos preguntarle, ¿usted entendió que al comprometerse con su esposo, el pastor Gustavo Gerardo Martínez, su llamado era para la obra misionera, ya que se encontraba pastoreando la obra en Chile? Usted tuvo que dejar su país, su familia, sus amistades, su iglesia, para ir a otro país que no conocía. ¿Cómo fue la preparación que recibió de parte de Dios para esa gran labor? Cuéntenos, pastora. Amén. Reitero, siempre Dios fue tratando conmigo y desde pequeña yo siempre sentía ese amor por la obra del Señor. Siempre sentí ese llamado, siempre. Para mí los cultos misioneros eran hermosos. Dios me dio la oportunidad de empezar a ir a las convenciones en Colombia. Desde los 12 años empezamos a ir. Mi mamá me dejaba, yo iba con una tía mía. Y para mí los cultos misioneros era algo muy especial. Siempre pasaba y siempre estaba al frente y yo le decía, Señor, mi vida es tuya, aquí estoy, haz como tú quieras. Eh, Reitero, en medio de eso, pues yo me involucré en el trabajo del Señor, de la obra de Dios, en evangelizaciones, en campañas a otros pueblos, donde se iban a comenzar las iglesias, y estuvimos activos durante todos esos años, desde 12, toda mi niñez, toda mi juventud, en grupos de evangelización. Siempre en mí hubo esa carga por las almas perdidas, en las plazas, en los parques, estábamos predicando los sábados, los domingos, una vida activa en el trabajo de la evangelización. Y yo sentía cada día ese amor por la obra cuando yo ya sabía pues que iba a estar aquí en este país. Yo nunca me imaginé, nunca antes en mi vida, pues que yo iba a viajar a otra nación. Yo siempre le decía, mi vida es tuya, pues uno piensa siempre, claro, lógicamente ahí en su país, en su ciudad, tal vez en su pueblo, ¿cierto? Nunca uno se va a imaginar por allá, otro lugar lejos. Pero la vida es del Señor, entonces cuando comenzamos ya a orar y eso, pues yo seguía rindiendo cada día mi vida al Señor, siempre rindiéndola. Yo trabajé, terminé mis estudios, luego estaba trabajando, pero en medio de todo siempre yo le rendía y yo le decía cada día, Señor, hazme fuerte, hazme como tú le hiciste a aquel pueblo, dame un corazón fuerte, firme, un rostro ahí como de diamante, de pedernal. Yo no quiero tal vez ir a servirte y ser un estorbo o estar llorando.
yo quiero que tú me fortalezcas. Y fue un tiempo, y alabo al Señor porque fue un tiempo como de preparación. Ese año que estuvimos orando, pues yo le decía, Señor, si tú me vas a llevar allá, prepárame, capacítame, fortalézame, fórmame. Yo no tenía una experiencia en el pastorado, pero tenía una experiencia en una vida activa, en la vida cristiana y dentro de la congregación. Fui líder de un grupo de evangelización también, siempre estuve relacionada en la escuela dominical, o sea, siempre mi vida fue involucrada siempre, y yo le digo en el nombre del Señor a todas las jóvenes que me están observando en este día, muchos desean servir a Dios, pero no se involucran en la obra del Señor. Muchos tienen llamado hasta en la China. Dice, yo tengo llamados a Japón, a Guinea Ecuatorial, pero no predican ni en la esquina. Hay llamados para evangelización, brillan por su ausencia en los ayunos, en las vigilias. Entonces uno dice, ¿qué llamado es ese? No hay un llamado. A mí, aún siendo nosotros jóvenes, salíamos, vamos a evangelizar, íbamos solos a evangelizar sin esperar que el pastor nos mandara a evangelizar. Vamos a tal parque y vamos a esa plaza a predicar solos porque había en nosotros una carga. Ya cuando yo vine, pues reitero, pues él fue, nos casamos en menos de un mes, yo ya estaba aquí, yo llegué acá a Chile el 10 de noviembre del año 88. Llegué acá joven. Para mí el despedirme, gracias a Dios, mi personalidad es más bien introvertida, no es mucho de llorar, de expresar mis sentimientos, como de ser muy emotiva, no. Y le digo, Señor, gracias porque me hiciste así, no tan emotiva. Entonces mi despedida no fue llorando de mi madre, yo la abrazaba y le decía, mamá, tranquila, voy a estar bien. Ella lloraba y mi papá y todo. Yo, voy a estar bien, tranquilo, no se preocupen. O sea, yo no me fui llorando, yo fui dando gracias al Señor por la oportunidad. El llegar aquí a esta nación, pues la obra estaba pequeña, reitero, Chile no es el Chile de hoy, pero el ver los hermanos, el ver ese pueblo sencillo, humilde, que me recibió con tanto amor y tanto gozo, que lo que yo le decía al Señor, Señor, dame gracia, porque ya Gerardo estaba pastoreando aquí 3 años solo. Yo le decía, Señor, dame gracia, por favor, delante de ese pueblo. Era lo que yo más le pedía, Señor, que el corazón de ellos yo me los pueda ganar. Dame gracia, dame gracia. Era como lo que yo más le pedía al Señor. Y fue así, yo pude ver cómo el pueblo, los niños, los adultos, todos fueron, y hasta el día de hoy siguen siendo esos hermanos antiguos que estuvieron cuando yo llegué acá a Chile, han sido y ocuparon el lugar de padres, de hermanos, de primos, de tíos. Fueron para mis hijas como abuelos, tíos, tías, primos, la familia que yo no pude tener, porque aquí yo tuve que hacer mi familia, rehacerla, y yo contaba la experiencia que yo no pude llamar a mi mamá. Reitero, no había teléfonos, era muy costoso las llamadas. Solamente a mi madre yo le escribía, mamá, estamos bien, cada mes yo le hacía una carta, ella también me hacía otra carta. Esos que tal vez a los amigos y hasta hermanos que lo quieren tanto a uno, pero le mandan por ahí una vez una carta y nunca más vuelven a mandar. Entonces uno, si uno se confía en el amor de los que le dicen que lo quieren, pues uno se moriría de tristeza. Ahora no, porque es más fácil uno estar llamando. Pero en esos años hubiera sido terrible si el Señor no le hubiera preparado el corazón a uno. Fue tan hermoso, fue tan especial. Amé y amo esta nación con todo mi corazón. Ya he vivido mucho más años aquí en Chile, 31 años, que los que viví en Colombia. He vivido mucho más aquí. Y cada día le doy gracias al Señor por esa experiencia que Él me dio de poder llegar aquí tan joven. Y eso era, porque yo decía, Señor, yo estoy joven, no sé cómo me iré a enfrentar con los hermanos, con las hermanas, pero agradezco a Dios porque cuando uno le entrega su vida al Señor y cumple su voluntad, Él se mueve como Él quiere. Yo a mi mamá la llamé al año después, cuando nació mi primera hija, que es Andrea, la llamé y le dije, mamá, nació una niña, y yo le decía, y se parece a mi papá, porque mi papá era así rubio, de ojos azules, se parece a mi papá, y era lo único, no le pude decir más nada porque era muy costosa las llamadas. Al año fue que yo pude llamar a mi madre. Entonces, uno ve la misericordia de Dios tan grande,
nunca mi esposo tuvo que darme un diazepam porque estaba triste, agobiada, tristísima, que me iba a dar una... No, siempre estuve agradecida por la oportunidad que Dios me dio de servir. Y pues la iglesia era pequeña, no habían muchos obreros tampoco. Cuando nos visitaban era una vez al año algún pastor que venía por tierra, porque en ese tiempo también eran costosísimos los pasajes en avión. No es como ahora que hay ofertas y que uno puede hacer muchas cosas para poder viajar. No, en ese tiempo era mucho más difícil. Yo pude ir a Colombia a los 3 años después para ir a mostrar a mi hija, a mis padres. Después volví a los 7 años y después volví a los 7 años después. O sea, el ir a Colombia ha sido relativamente en esos años fue muy, muy, muy distante. No lloraba todos los días, que me pueden decir que lloraba, no, agradecía a Dios y siempre decía uno, y mi lema es estar plena en el lugar que Dios nos dio, cortar, amén, con esas cuerdas que nos atan de casa de mamá, de casa de papá. Pues yo nunca había salido de mi casa, yo era una niña de casa también, de mis padres, con mi mamá, con mis hermanos, éramos muy unidos con mi padre decía que yo era sus ojos. Bueno, entonces para mí pues no era que yo no tenía familia, yo tenía una familia también que me amaban, que hasta el día de hoy me aman, que tenemos muy buena relación, que todos sirven a Dios, gracias a Dios, ellos son pastores también, todos mis hermanos, después nacieron 2, somos 5 hermanos, todos sirven al Señor. Y entonces uno ve cómo Dios es fiel, Dios se glorifica, y en medio de estos años de la obra misionera, yo alabo al Señor por eso, por esa experiencia. Y si me dijeran, ¿quiere volver atrás como ahora en el futuro o como antes? Como antes, está bien. Qué bueno cuando Dios a uno lo prepara. Y a mí me gustaba mucho leer sobre las biografías de grandes misioneros y los amaba y leía que ellos viajaban meses en barco, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, señora, aquí yo de primera vez vine en avión, después me tocó para ir a Colombia, la primera y nos tocó ir en bus, de aquí en bus a Chile, pasando por Perú, pasando por Ecuador, pasando por Colombia. Nos demoramos como 8 días para llegar y después venirnos. Pero es grande, es bonito, es hermoso disfrutar cada etapa de aquí de la obra, el ver el crecimiento, el ser maestra de niños, de adolescentes, de jóvenes, de damas, y estar en todo, estar en las actividades, ser líder de aseo, de actividades, de todo. Es una bendición comenzar desde cero y poder ver cómo Dios nos ha bendecido. Para uno es un gozo y una alegría ver cómo Dios ha ido llevando la obra de Dios adelante. Gloria a Dios. Qué bendición realmente servir al Señor, es dejarlo todo, dejar tu tierra, dejar tu parentela, dejar la familia, los amigos, dejarlo todo por servir a Dios, ir a una tierra de repente donde uno no conoce a las personas, donde uno no conoce su comida, donde uno no conoce su cultura, pero dejarlo todo por amor a Jesús. Y Dios recompensa con abundancia, así como la ha recompensado a nuestra amada pastora Maritza y ha fructificado su ministerio. Gloria a Dios. Queremos hacerle una cuarta pregunta, amada pastora. La responsabilidad que Dios le ha encomendado es muy grande. Ser la esposa del supervisor del Movimiento Misionero Mundial en Chile. Sin embargo, Dios la ha preparado no solo como líder, sino también como madre. Ha sido bendecida con 4 hijas hermosas que hoy también sirven al Señor y junto con ustedes, compártanos su rol de esposa, madre y sierva de Dios. Amén. Sí, gracias al Señor porque Él nos ha bendecido también con una familia y combinar la labor de madre, de esposa y de esposa de pastor también, pues no es a veces difícil, no es fácil a veces, pero Dios nos ha ayudado, reitero, Dios me ha dado 4 hijas y agradezco al Señor por cada una de ellas. Todas en este momento sirven al Señor, están activas dentro de la congregación en lo que cada una puede hacer. Y doy gracias al Señor porque, reitero, uno acá, pues en la obra misionera estuvimos solos,
no había familia, no había mamá, no había tías. Estábamos acá y nos tuvimos todos para uno y uno para todos, era como el lema. Estuvimos acá siempre unidos, si íbamos a las confraternidades todos, a los ayunos todos, a las vigilias todos. Estábamos con todas, de las niñas desde la más pequeña hasta la más grande, siempre se criaron dentro de la congregación. Las campañas, o sea, mis hijas han estado en todas las actividades de la iglesia desde que estaban en la barriguita de mamá. Ellas siempre estuvieron ahí con nosotros. No había impedimento el colegio, con colegio, sin colegio, con tarea, sin tarea. Tenemos que ir al culto, tenemos que ir a la vigilia, tenemos que ir a ayuno. Y agradezco a Dios y yo aconsejo, mi consejo personal para cada una de las mamás como esposas de pastores, que involucren a sus hijas también, a sus hijos, en todo lo que es dentro de la iglesia, de las cosas de Dios, de llevarlos, de que ellos estén presentes, que ellas no teman pararse a predicar al aire libre, porque se acostumbraron que en campañas teníamos que ir todos a la campaña y tenían que estar ahí y evangelizar y repartir tratados, y si íbamos a predicar a la plaza, pues ahí estaban ellas, y desde pequeñitas empezaron a repartir tratados en las calles también. Y cuando fueron creciendo, cuando el grupo, algunos cuando teníamos un grupo de alabanza y no había alabanza, pues desde pequeña hemos ido inculcando. A mí mi padre, que no era cristiano, pero él tuvo siempre ese deseo de que nosotros sirviéramos a Dios con la música, nos inculcó a nosotros, a los tres mayores, que somos nosotros como hermanos, a que tocáramos instrumentos para Dios. Y nos consiguió, a mí me consiguió un teclado, a mi hermano, el otro le dio una guitarra, el otro le dio la batería, y empezamos a tocar en la iglesia y amamos la música. Entonces, algo que también hemos nosotros recalcado a nuestras hijas, que ellas también aprendan un instrumento desde que sean muy pequeñas. Entonces, a la edad de 8 o 9 años, ya pues ya todas sabían tocar y estaban ahí tocando, empezando a tocar instrumento, igual Amanda. Amanda ya está involucrándose también en la música y también canta. Y bueno, y entonces fueron involucrándose con ella. Nuestras hijas no han sido nunca un impedimento para servir a Dios. Siempre han estado con nosotros en el servicio de la casa de Dios, siempre, en todas. En las actividades, si ellas tienen que hacer la actividad, también hacen la actividad. Entonces, si les toca hacer alguna comida, igual hacen la comida. Si tienen que estar allí, lo hacen. El aseo, el aseo. Si tienen que predicar al aire libre, van a predicar al aire libre. Si hay que ir al ayuno, tienen que ir al ayuno también. Y no, les enseñamos desde pequeña. Y por eso reitero, les animo a cada esposa de pastor a involucrar, a que ellas vean, a que ellas sientan, porque yo me crié así. Mi mamá era sola, pero mi mamá nos involucró a las cosas de Dios. Ella no faltaba un culto, ella no faltaba las vigilias, ella no faltaba las predicaciones, se iba con todos nosotros a las predicaciones. Entonces aprendimos a evangelizar, aprendimos a predicar en la calle. Entonces eso mismo fue lo que hicimos también nosotros con nuestras hijas. Ellas aprendieron a predicar en la calle, aprendieron a estar en una campaña, aprendieron a entregar tratados, a orar, estar ahí. Algunas pasaron algunos momentos y procesos difíciles que yo le dije, Señor, eres tú el que tienes que moldearlos en algunos momentos de rebeldía, pero se los entregamos al Señor, y la huella de Dios en ellas también ha sido grande, que hoy, pues en el día de hoy, todas le sirven al Señor y todas realmente están sirviendo en algo en la iglesia. Entonces, yo le reitero, en un momento no teníamos músicos en la iglesia, entonces yo ya le dije, bueno, Andrea, te toca a ti. Mamá, pero sí, te tocó. Yo toco el teclado y tú tocas la guitarra, mamá, no sé mucho, no importa, vamos. Y de ahí empezamos, y mi otra hija tocaba la batería, que es la que sigue, que es Priscila. Ella tocaba la batería, Andrea tocaba la guitarra, ella empezó a cantar, de ahí empezó a cantar, a cantar, a cantar, y ahí es donde también todas cantan, todas tocan un instrumento. Entonces, ¿por qué? Y ya en las campañas éramos nosotros las que cantábamos, ya no había músico, algunos músicos ya no estaban, el otro, empezar a cantar en las campañas, a cantar en las... Aquí. Tenemos que activar, no nos podemos quedar aquí, no que no quiero, que no puedo, no aquí, dentro de nuestra casa, en la casa que servimos a Dios, no pueden haber excusas para el servicio de Dios. Ellos saben que lo más importante
es servir a Dios. ¿Cómo se conjuga eso también? Pues también tenemos tiempo con ellos, su papá, a pesar de que él viaja, que él está encargado también aquí en el Cono Sur, él viaja, pero también tiene su tiempo de estar con ellas, ya aunque ya están grandes, ya Priscila está casada, tiene sus niños que también sirven al Señor, pero tienen también tiempo, hay tiempo para estar con la familia. En verano íbamos y nos íbamos a las giras a visitar la obra de Dios, íbamos allá y ellas amaban salir todos los veranos. Y en medio de visitar la obra de Dios, pues también les dábamos un tiempo para ella, para que fueran a bañar en un río, para que disfrutaran, para que estuvieran ahí y nos agradecían de vuelta, mamá, qué rico, qué bendición. O sea, combinamos siempre ese servicio a Dios como también que ellas fueran niñas y crecieran también siendo niñas normales, que les gustaban las muñecas, que les gustaba jugar, pero que sabían que el tiempo de Dios era importante y que para Dios también es importante. Aprendieron, ya ellas son grandes, son adultas, excepto Amanda, que todavía pues me llegó después de 16 años, pero ella también ahora pues ha crecido más involucrada, ella nos ha acompañado en varios viajes misioneros, también Amanda le ha tocado más que a las otras, pero también está amando al Señor y también le gusta cantar y también le gusta tocar y también está en lo mismo. Así que es grato uno ver, y yo le digo en el nombre del Señor, han pasado los años y es grato ver uno decir, bueno, nuestras hijas están involucradas en la obra y son un apoyo hoy en día en la obra del Señor. Recuerdo tanto cuando estaban pequeñas y tener 3 niñas pequeñas y quietas durante todo un culto no es fácil, ¿cierto? Tenerlas ahí durante todo un ayuno tampoco es fácil, pero estábamos en el primer congreso sudamericano acá en Chile que nos tocó acá en Santiago y una pastora me vio ocupada con las 3, tenía a la tercera la tenía bebé, a la otra tenía 3 añitos, Andrea tenía como 5 y me dijo, ella me abrazó y me dijo, tranquila, un día tus hijas crecerán y van a ser tu apoyo y tu ayuda en el ministerio. Y eso me confortó y yo le dije, sí, Señor, ayúdame. Y animo a todas las mamás, esposas de pastor, jóvenes que hoy sienten que sus hijos son una carga, no los dejes en casa, involúcralos dentro de las cosas de Dios, porque algún día ellos serán tu apoyo, tu ayuda. Y reitero, en este tiempo, pues ellas son nuestro apoyo, nuestra ayuda, por el Zoom, con los jóvenes, con las damas, con los niños. Ellas están en cada una de esas áreas activas, en la música también siempre han estado y son para nosotros una bendición. Algunas pasaron algunos momentos difíciles, otras fueron más fáciles de criar, pero hasta aquí estamos y estamos aquí y hoy puedo decir en el nombre del Señor, yo y mi casa servimos a Jehová. Así que animo a cada esposa de pastor a que no desmaye si está pasando un momento difícil con adolescentes y que el enemigo quiere zarandearlos, ríndaselo al Señor, deje que el Señor limpie, que el Señor arranque, que el Señor saque lo que no es de él, de esos niños y que puedan ser esos instrumentos en la mano del Señor cada día. Así que esa es mi experiencia como madre. Como sierva del Señor, mi experiencia ha sido como esposa de pastor, pues mi esposo viaja constantemente, él viaja bastante, pero yo he aceptado también el llamado del Señor para mi vida. Sé que Dios también me llamó a mí y aprendí a no decir nunca no. Si Él me decía, te toca predicar, amén, voy a predicar. Te toca predicar en esta confraternidad, amén, lo hago. Yo les dije a la hermana Charito, a la hermana, que yo soy muy tímida, no se me nota. Ahora no se me nota para nada. Pero han sido años que he tenido que controlarme, ayudarme y rendir al Señor esa timidez. Hoy puedo hablar con ustedes frente a las cámaras, pero años atrás excesivamente tímida, pero cuando él me decía, hazlo, lo hacía, lo hacía. Así temblaba, me dolía el estómago, me dolían las piernas, me tiritaban las manos, cogía el micrófono y me temblaba el micrófono, pero yo decía, Señor, en tu nombre. Y me paraba ahí y le decía, no puedo decir que no, Señor, porque tú también me has llamado. No voy a hablar de mí, voy a hablar de ti. Siempre le decía eso. Y cuando yo le decía a mi esposo, uy, qué susto, y él siempre me decía,
no vas a hablar de ti, vas a hablar de Él. Sí, Señor, por favor, capacítame. Aprendí y reitero, como desde niña, amé la palabra, leí mucho, he leído mucho la palabra desde niña, me enamoré de la palabra. Entonces, todo eso me ha ayudado, el leer la palabra de Dios, el escuchar siervos, siervas del Señor. Entonces, todo eso a uno lo va desarrollando y creciendo, y no tema. Yo le digo a muchas esposas de pastor, no tema las puertas que Dios le abre, porque muchas veces Dios nos abre puertas y nosotros el miedo, el que van a decir, el cómo me va a salir, eso nos cierra puertas. Porque si yo digo simplemente no, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no, porque si Dios te ha llamado, si también tienes ese llamado de Dios, pues ese llamado de Dios puede ser bendición. Dios puede ser bendición para otros, para otras mujeres que necesitan. Si ustedes me hubieran visto, pues cuando yo comencé, pues, muy nerviosa, igual en la iglesia siendo joven, yo prediqué mi primer mensaje al frente del púlpito como a los 14 años, muerta de miedo, pero yo siempre dije, nunca puedo decir que no, porque si yo digo que no, Señor, ¿cómo? ¿Cómo me vas a usar? ¿Cómo voy a saber desarrollarme en crecer? Entonces es eso, ante los desafíos de Dios, jamás hay que decir que no. Siempre digo amén, aunque tiemblo, aunque todas estas cosas vengan, pero no, tenemos que hacerlo. Así que yo animo a todas. Es que no sé predicar. Bueno, ¿y cómo aprendo a predicar? Predicando. Predica la palabra, predica, predica, predica. Lee la palabra, dile al Señor que te hable a ti primero, luego tú le hablas a otro. Entonces, en el papel de sierva, pues cuando mi esposo ha salido, soy yo la que tenga que quedar al frente de la iglesia también, con la ayuda de muchos de los hermanos colaboradores, y también predico, también estoy al frente, voy con las damas, ayudo en varios departamentos de la iglesia, y siempre decir, Señor, aquí estoy. Y cuando a veces uno dice, sí, Señor, yo como que ya hice, no, siempre digo, Señor, mi vida es tuya, y pienso que qué lindo uno desgastarse en la obra del Señor. Que uno cuando termine y diga, bueno, he acabado esta carrera, pero la pude caminar, la pude correr con gozo y con alegría. Y el servir a Dios y el amar lo que uno hace para Dios es el secreto para terminar con gozo. Cuando yo no siento que el ministerio es una carga pesada, no, sino que yo siento que es un privilegio que el Señor nos ha dado, el poder acompañar a un hombre de Dios, y tal vez pues el ministerio de muchas lo tienen siempre ahí. Yo tuve un hombre de Dios que le ha tocado viajar y he estado ahí, a veces un mes entero que me ha tocado estar frente de la congregación, pero que esa congregación sigue activa, creciendo, y seguimos activos en el nombre del Señor. Así que esa es mi experiencia, hermana Miriam, no sé si alguna otra cosa. Gloria al Señor, nos gozamos realmente, qué hermosa preparación que el Señor le ha dado a nuestra pastora, y realmente es de inspiración para todos nosotros. Nunca hay que decirle no a aquellos desafíos que el Señor nos pone en el camino, y que podamos servirle al Señor siempre con todo nuestro corazón. Y como dice, en medio del camino, pues tenemos que aprender. El Señor nos irá preparando, nos irá capacitando. Y a pesar que cometamos muchos errores, pues Dios se seguirá glorificando en la vida de aquel que se pone en sus manos. Y le damos gracias a Dios porque ya estamos cerca a concluir el programa, pero no queremos pasar por alto algunos saludos. Mis amados hermanos, no podemos leer todos los saludos que nos están enviando. Tenemos varios saludos desde la ciudad de Colombia que están reportando saludos hacia nuestra amada pastora Maritza, y nuestra amada iglesia en Santiago de Chile, que están en conexión también, las damas del centro de Chile, nuestra pastora Gladys Vergara de Curazao, también nuestra pastora Sandra Nova desde Arica, viene sintonizando, y muchos hermanos del Perú, desde Trujillo, Arequipa, Chincha, Camaná, de diferentes ciudades, hasta de Tarapoto he visto por allí, están enviando sus saludos y muchas bendiciones hacia nuestra pastora Maritza. Realmente estamos muy contentos, hemos disfrutado de estas grandes experiencias que Dios le ha dado. Realmente es una bendición saber que Dios prepara desde niños, escoge a diferentes
personas que se ponen en las manos del Señor y las viene preparando durante toda una vida para poder utilizar sus vidas para su gloria. Y realmente agradecemos al Señor. Yo quiero despedirme de toda nuestra audiencia de una experiencia con Dios y decirles que nos acompañen nuevamente el siguiente programa para que podamos gozarnos de estas grandes experiencias que Dios les permite vivir a grandes hombres y mujeres de Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Qué precioso es el Señor. Una vez más, queremos agradecer a nuestra audiencia por estar en sintonía de su programa, Una Experiencia con Dios. Esperando que hayan recibido, amén, esa gran bendición de Dios a través de estas experiencias. Pues también queremos despedirnos, no sin antes agradecerle a la pastora Marixa por haber estado con nosotros, compartiendo, y la verdad, cada participante en este programa nos traen experiencias preciosas, pero también diferentes, para entender que Dios no tiene un molde. Dios trabaja en nosotros y hace la obra en nosotros de una manera diferente, pero con un solo propósito. Amén. Así que gracias damos una vez más a la pastora Marixa. También quisiera anunciar que nuestro próximo programa lo vamos a adelantar por razones de nuestra confraternidad nacional. Vamos a realizarlo el día jueves 9. Amén. Y estaremos contando también con la participación del pastor James Delgado, misionero allí en aquel continente africano, quien también nos estará compartiendo experiencias maravillosas. También quisiera pedirle a la pastora Marixa que ella pues nos dé algunas palabras de despedida, nos haga la oración también final por el programa. Que Dios les bendiga. Adelante, pastora. Amén, hermana Charito, hermana Miriam. Mis últimas palabras para agradecer al Señor por esta bella oportunidad que usted también nos han dado, por esta invitación, y a todos los hermanos, hermanas que nos están sintonizando, tanto de acá de Chile, de Colombia, que el Señor les bendiga y no se reserve su vida para otra cosa, sino para el servicio del Señor. Que todo nuestro ser pueda ser para Él, que podamos cada día decirle, Señor, cuenta con nosotros. Hay tanta necesidad, hay tanta necesidad. No le tema a las puertas que Dios le abra. Entre, porque si Dios las abre, es porque Él lo capacita. Si usted se siente que no está capacitado, entra y Dios te capacitará también. ¿Usted qué tiene que hacer para que el Señor lo capacite? Llénese de la palabra, llénese de la oración y esté dispuesto a decir, Señor, quiero ser ese barro moldeable. Hazlo a tu manera, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. El Señor es especialista y me encanta a mí esto porque lo he visto a lo largo de todos estos años acá en Chile. Él es especialista en derribar nuestras estructuras. A veces tenemos una estructura tan bien hechecita y pensamos que ya nuestra casita está tan bien armadita y que así va a ser así, y de repente vemos todo destruido y sentimos que se nos va la vida, pero el Señor vuelve y arma nuestra estructura en una mejor. Muchas veces uno ve su estructura hechecita con sus hijos y el Señor permite que se destruya todo y que haya algo, pero el Señor vuelve y la arma para victoria y honra de su nombre. Asimismo, el mundo llevaba una estructura y el Señor la ha derribado. Y aquí estamos. Dejemos que el Señor haga una nueva estructura y rindámosle al Señor estos últimos años que nos quedan de vida. Sean 1, sea 5, sea 10, sea 20, sea 30, pero que lo hagamos con todo nuestro corazón. Y cada vez que yo le digo, porque hay ese coro que dice, cambia toda mi estructura. Y yo le he dicho muchas veces a los hermanos, hermano, ¿entiende lo que usted le está pidiendo al Señor? Que cambie su estructura, que desbarate todo lo que usted tiene y que vuelva a armar todo.
tenga cuidado. Entonces, cuando yo le he dicho, Señor, y Gloria a cuando Dios. empiezo a cantar ese himno, empiezo, Señor, cambia mi estructura, a veces vienen unos remesones que le decimos, Señor, eres tú, pero es para mejor. No teman esos cambios de estructura, que el Señor tiene misericordia y hace cosas mejores. Así que agradecida con el Señor, hermana Miriam, con usted, mi hermana Charito. Vamos a orar por toda esta gran audiencia, por cada uno de los siervos, de las siervas del Señor, que el Señor nos guarde, nos bendiga y Él pueda cambiar muchas estructuras que están ahí, aferraditas ahí, pero el Señor puede hacer cosas maravillosas. Padre, te doy tantas gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque mi vida es tuya, un testimonio de tu gracia, un testimonio de tu poder, de tu misericordia, porque hemos entendido que solo lo que hoy somos es por tu gracia y por tu fidelidad. Señor, gracias porque hasta aquí tú me has ayudado y puedo dar testimonio que tú eres fiel, que tú eres verdadero. Oro, Señor, por tantos hermanos y hermanas, Señor, que nos están sintonizando, que nos han visto, Señor, que puedan ser, Señor, fortalecidos. Aquellos que se han aferrado a sus estructuras, Señor, cambia esas estructuras. Tú quieres hacer cosas maravillosas en este último tiempo. Dios, usa esas mujeres que están ahí aferradas, destruye esas estructuras y hazlas de nuevo para tu gloria. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado. Levanta, Señor, esposas de tus siervos llenas de tu gloria, de tu poder, de tu gracia. Mujeres con una visión, con amor, con pasión por tu obra, por las almas perdidas. No nos dejes estar quietos, no nos dejes estar reposados, no nos dejes estar tranquilos. Queremos servirte con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga mucho. Amén, gloria a Gloria Dios. al Con nosotros Señor. será hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga, Amén. hermanos, Dios hermanas. le Dios le bendiga. bendiga. Amén. Gloria a Dios.